Este pasado 16 de septiembre ocurrió un hecho inédito en la vida política de nuestro país. Es muy común que el 16 de septiembre tengamos discursos sobre los festejos patrios, pero no es común que se invite a un mandatario extranjero para pronunciar un discurso en esta ocasión. Sin embargo, lo hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con su colega de Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel. Esto ha generado muchos cuestionamientos. Después, Miguel Díaz-Canel se quedó a la reunión de la CELAC aquí en México, a la que también asistió el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Qué significa todo esto? ¿Cuáles son las consecuencias políticas? ¿Qué significa este aparente acercamiento del gobierno de México con Cuba y con Venezuela? ¿Significaría un alejamiento de los Estados Unidos? Vamos a conversar sobre este tema con Pablo Iriart. Pablo Iriart es periodista. Él ha vivido mucho tiempo en nuestro país, periodista mexicano. Y bueno, pues él vive actualmente allá en Miami, en los Estados Unidos, y siempre es un gusto conversar contigo, Pablo. A ver, en primer lugar, ¿te sorprendió que el presidente López Obrador haya invitado a un presidente extranjero a pronunciar un discurso en el Día de la Independencia, en los festejos patrios? Gracias por la invitación, Sergio. Desde luego que sí, me asombró y el hecho me pareció bochornoso al tratarse de una persona, de un dictador que hace un mes o 2 meses convocó a sus partidarios, es decir, a los comandos de defensa de la revolución, a salir a las calles para pelear contra sus paisanos que están pidiendo comida, libertades. Entonces, a un dictador de esa calaña, como es Díaz-Canel, que llama, en lugar de unir a su país, llama a la confrontación física, invitarlo al aniversario de nuestra independencia, donde se grita viva la democracia que hemos conquistado entre todos después de décadas, me parece bochornoso. Separo lo de la CELAC. La CELAC, bueno, vino Maduro, es el presidente de Venezuela, y Díaz-Canel es el presidente de Cuba, etcétera, más otros personajes, pero bueno, es una reunión internacional. Esto otro que tú señalas es lo realmente asombroso y da todas las señales de alerta, cuidado. O sea, quiénes son nuestros amigos y, eh, y qué está pasando, hacia dónde pretendemos ir. Eh, Me preocupó, me asombró y me preocupó. ¿Cuál ha sido la reacción allá en los Estados Unidos? Llevas algún tiempo cubriendo la vida de los Estados Unidos para un periódico nacional. ¿Cómo sientes la situación? ¿Cómo sientes las reacciones? ¿Se le prestó atención a esto o simplemente no tuvo ningún tipo de atención allá en la Unión Americana? En los grandes medios de comunicación están ocupados en otros temas tan importantes como el paquete de ayuda, bueno, de paquete de infraestructura y de reformas sociales que mandó el presidente Biden. Están preocupados por la frontera, de sus asuntos internos con cierto contacto con el exterior, como es el caso de la migración. Están preocupados de la relación con China y del desastre que acaban de cometer con la salida abrupta y totalmente mal hecha de Afganistán. Sí hay en conversaciones con personas ligadas a la parte mexicana, a los que llevan los temas mexicanos en el gobierno de Estados Unidos, y con colegas que me preguntan, bueno, ¿por qué está haciendo esto el gobierno mexicano? Y les doy, creo que tiene dos lecturas. Una es, bueno, tal vez podría ser una hipótesis para quedar bien con ese sector del gobierno que es radical, es totalmente, siempre ha sido antiestadounidense. Cuando acabamos, el gobierno mexicano acaba de aceptar un fallo de la Suprema Corte que obliga a los extranjeros que quieren pedir asilo en Estados Unidos a esperar en México.
Es decir, señores, la Suprema Corte de Estados Unidos no le puede ordenar a un tercer país que ahí tienen que esperar extranjeros de Mozambique, de Guatemala, de Haití, de Somalia, si quieren entrar a Estados Unidos. Y se aceptó. Ya se había aceptado con el presidente Trump, pero fue un acuerdo. En este caso, Biden quiso echar abajo ese acuerdo, dijo, es totalmente impertinente que personas que no quieren ir a México, que no quieren estar en México, esperen en México. ¿Quiénes somos nosotros para decirle eso en atropello a la soberanía mexicana? Pero la Suprema Corte lo echa para abajo y dice, esperen en México. Y el gobierno mexicano lo acepta. Eso me parece que es una afrenta, bueno, para todo el país, pero fundamentalmente para ese sector de la izquierda que siempre ha sido tan anti-yanqui. Pero a su gobierno que acepta una orden de la Corte de los Estados Unidos para ejecutarse en México. Ese es un punto. Y el otro es, pues, donde late el corazón de quienes gobiernan México. ¿Tú sientes, Pablo, que ha habido un distanciamiento con el gobierno de los Estados Unidos, que había mayor cercanía en el régimen de Donald Trump y que ha habido un distanciamiento ahora con el demócrata Joe Biden? Sin duda lo hay. Lo hay desde antes de la elección, lo hay desde antes de la toma de posesión, cuando no se felicitó a Joe Biden porque no se le reconocía el triunfo y había acusaciones de fraude. Entonces, me parece que es un pleito no solo innecesario, sino tremendamente perjudicial para el país. México está viviendo, tú sabes mucho más de economía que yo, pero estamos viviendo fundamentalmente del sector externo, de las exportaciones a Estados Unidos, es decir, TLC o TEMEC, como se llama ahora, y de la recuperación de Estados Unidos. Por eso los pronósticos al alza del crecimiento de la economía mexicana. Estamos intrínsecamente ligados a Estados Unidos. Si a Estados Unidos le va bien, en esta ocasión a México le va a ir bien. Y estamos recibiendo remesas. Bueno, en México se están recibiendo remesas en una cantidad histórica. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos ha bajado la pobreza. Hubo políticas contracíclicas en esta pandemia y han beneficiado a los latinos, es decir, mexicanos en su mayoría. Y en México ha subido la pobreza, es decir, mientras en México aumentan las carencias, en Estados Unidos disminuyen y nos beneficiamos de 45,000 millones de dólares que mandan los paisanos a México. ¿Nos vamos a pelear con Estados Unidos? Todo indica que sí, con Biden, con el presidente Biden. De hecho, Pablo, lo que yo he visto es que quizás sí los medios de comunicación no le han prestado demasiada atención a esta presencia del presidente de Cuba en este acto de los festejos patrios en nuestro país y quizás no se dan cuenta de que esto es absolutamente inusitado, que nunca había ocurrido en el pasado. Pero algunos congresistas estadounidenses sí que se han dado cuenta y están cuestionando a México. Es el caso de Marco Rubio, por ejemplo. ¿Qué tanto impacto puede tener un congresista como Marco Rubio? ¿Qué impacto puede tener, pues incluso todo este grupo de políticos que vienen del exilio cubano en Miami y en el resto de los Estados Unidos? ¿Qué tipo de influencia pueden tener? Marco Rubio es un senador muy importante, preside el Comité de Inteligencia del Senado, pero no solo eso, la invitación a Díaz-Canel, no a una reunión, sino a dar el discurso en las fiestas patrias, es una bomba política underground, es decir, bajo tierra, por supuesto que tiene efectos. El principal, creo yo, o uno de los que más me preocupa, es que México acaba de dinamitar la posibilidad de ser el intermediario entre Cuba y Estados Unidos, porque se puso del lado de Díaz-Canel. Tradicionalmente México, los gobiernos mexicanos habían jugado un papel de utilidad para los cubanos, para el gobierno de Estados Unidos y para el gobierno de Cuba. Se han sacado disidentes, se han tendido puentes, se han solucionado temas migratorios, es decir, servíamos para algo porque teníamos buena relación en ese tema con los dos gobiernos. Y ahora, ¿por qué nos pusimos del lado de Díaz-Canel y en contra del injerencismo, etcétera, etcétera? Y con el cuento del bloqueo que no existe, hay un embargo
que es diferente, pero no hay una flota, no está la sexta flota ahí enfrente de los puertos cubanos. Es decir, fue en ese sentido alinearnos con el gobierno dictatorial de Cuba. Dinamitamos ante la clase política de Estados Unidos nuestra posibilidad de servir de puente. Pablo, ¿qué piensas de la posición del gobierno mexicano de que hay que reemplazar a la OEA como pues, el organismo que resuelva conflictos en el continente americano? Se ha planteado que esto podría ser a través de un organismo como la CELAC. ¿Qué opinas? Sí, la OEA tiene serias deficiencias, pero hasta ahora ha sido un mecanismo útil y dinamitar o romper esta instancia interamericana, pues obviamente traería consecuencias prácticas. Ya no queremos créditos del Banco Interamericano de Desarrollo y de otras instancias que unen a las dos Américas, la japona y la latina. Bueno, me parece un error. Hay que hacer las cosas no de una manera confrontativa. Además de la OEA, tener instancias como la CELAC. Pero plantearse esto, subirse en el caballo de Bolívar y romper con el norte cuando vivimos del norte, somos del norte y estamos comercialmente ligados y bien ligados a ellos, pudiendo tener una buena relación con el sur, creo que son de estos tantos sueños como la agencia espacial que se va a crear cuando no estamos preparados ni para comprar medicinas, Sergio. Vamos a ser una agencia espacial. Es decir, son formas de confrontar a Estados Unidos de manera inútil. Lo dijo el embajador Salazar. No nos distraigamos en pequeñeces. Bueno, ahora en México pues funciona muy bien el discurso anti-yanqui, el discurso en contra de los Estados Unidos, pero precisamente porque funciona muy bien hay quien se preocupa porque un verdadero rompimiento con la Unión Americana sería muy perjudicial a nuestro país. ¿Qué piensas sobre ese tema? Tienes toda la razón. Cuando pudimos aprovechar la buena relación de presidentes de México y Estados Unidos, se logró concretar el Tratado de Libre Comercio, que tanto nos criticaron la izquierda y también los cubanos. La gran crítica de Fidel Castro hacia México era haber hecho el Tratado de Libre Comercio. Perdón, ¿no están ellos alegando todos los días que no prosperan por culpa de que no pueden comerciar con Estados Unidos? Y vamos a dinamitar nosotros nuestro comercio con Estados Unidos para alinearnos con Díaz-Canel, Maduro y este señor, el del sombrerito, el peruano. Es decir, por Castillo. favor, trae consecuencias. Bueno, pues ¿qué perspectivas estás viendo para la relación México-Estados Unidos? ¿Piensas que puede haber una mejoría a partir de ahora? En incontables ocasiones el presidente López Obrador ha dicho que tiene muy buena relación con Joe Biden. No comparto la opinión del presidente López Obrador, en este caso, de la buena relación con Joe Biden. Biden es un político profesional y pragmático. Quiere solucionar o quiere darle una salida al tema migratorio, una contención a la barbaridad que ocurre en el sur de los Estados Unidos y también en el sur de México. Sí, es inhumano. El presidente Biden sí quiere solucionarlo, pero tiene la presión electoral de que tal vez pierda las elecciones intermedias, quede como un gobierno cojo, entre otras cosas por el tema migratorio. Ahí están atacando los republicanos y creo que lo están haciendo con muy buena puntería. Entonces, la relación no es buena y cuidado con jugar con fuego porque nos podemos quemar. Pablo Iriart, gracias por esta conversación. Muchas gracias, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.